Durante décadas, Australia fue celebrada como el país de la suerte, una tierra de oportunidades donde el sueño de una vida próspera estaba al alcance de cualquier persona dispuesta a trabajar duro. Con 32 años consecutivos de crecimiento económico sin recesión hasta la pandemia de COVID-19, playas paradisíacas y un estilo de vida envidiable, el país construyó una reputación global como el paraíso del hemisferio sur. Pero detrás de esta imagen reluciente, algo preocupante está ocurriendo. Lo que pocos perciben es que la economía australiana está construida sobre cimientos sorprendentemente frágiles. Mientras bancos y políticos celebran indicadores macroeconómicos robustos, una generación entera de australianos está siendo dejada atrás, incapaz de alcanzar el nivel de vida que sus padres consideraban garantizado. El sueño australiano de poseer una casa con jardín en un barrio decente se ha convertido en una fantasía distante para millones de jóvenes profesionales. En este video vamos a sumergirnos en los secretos que los políticos australianos no quieren que conozcas. Descubriremos cómo un país bendecido con abundantes recursos naturales, instituciones sólidas y ubicación geográfica privilegiada ha conseguido crear un sistema económico que funciona maravillosamente para algunos, pero falla catastróficamente para otros. La cuestión central que responderemos: ¿está la envidiada economía australiana construyendo las bases para su propia ruina? Australia sigue siendo uno de los países más ricos del mundo, con un PIB per cápita que supera a la mayoría de las naciones desarrolladas. Los australianos ocupan consistentemente las primeras posiciones en riqueza neta media por adulto, reflejando un estándar material envidiable. El salario mínimo ronda los $24 australianos por hora, casi duplicando el americano. El sistema de salud universal Medicare proporciona acceso a cuidados médicos de calidad, complementado por un sector privado robusto. Las universidades australianas figuran entre las mejores del mundo, mientras la educación básica supera regularmente la media de países desarrollados en pruebas internacionales. Añade a esto playas deslumbrantes, clima templado y ciudades clasificadas entre las más habitables del planeta. La cultura laboral australiana prioriza el equilibrio entre trabajo y vida personal, con 4 semanas de vacaciones pagadas anuales, permiso parental y una cultura que valora el tiempo libre. Los australianos disfrutan una calidad de vida que muchos solo pueden soñar. Este énfasis en el ocio y actividades al aire libre contribuye a menores tasas de problemas relacionados con el sedentarismo. En términos de desigualdad, Australia mantiene niveles moderados comparados con Estados Unidos o Reino Unido. El coeficiente Gini se sitúa cerca del de Japón, significativamente mejor que el americano. Esta distribución más equilibrada se debe parcialmente al sistema tributario progresivo, altos salarios mínimos y programas integrales de bienestar social. El sistema de jubilación obligatoria Superannuation obliga a empleadores a contribuir con al menos el 11% del salario de cada empleado a un fondo de pensión, creando reservas de riqueza incluso para trabajadores de bajos ingresos. Implementado en los años 1990, ha resultado en uno de los mayores ahorros per cápita mundiales. Sin embargo, estas fortalezas ocultan problemas estructurales profundos que amenazan el futuro económico del país. Australia está bendecida con vastas reservas de recursos naturales, pero esta bendición puede convertirse en maldición. El país depende fuertemente de la exportación de materias primas como mineral de hierro, carbón y gas natural, que representan aproximadamente el 70% de las exportaciones totales. Esta concentración hace que la economía sea extremadamente vulnerable a las fluctuaciones de precios en los volátiles mercados globales de commodities. Más preocupante aún es la dependencia de China como destino final de estas exportaciones.
Aproximadamente el 40% de todas las exportaciones australianas van al mercado chino. Una concentración arriesgada incluso en tiempos geopolíticos estables. Con las crecientes tensiones entre China y Occidente, Australia se encuentra en la incómoda posición de depender económicamente de un país con el que mantiene relaciones políticas cada vez más tensas. La industria de recursos también genera una economía de dos velocidades. En estados ricos en minerales como Australia Occidental y Queensland, los salarios astronómicos del sector minero elevan el costo de vida para todos, mientras los estados con economías más diversificadas luchan por competir. Este fenómeno, conocido como enfermedad holandesa, presiona a sectores como manufactura y agricultura que encuentran dificultades para competir por mano de obra e inversiones. A medida que el mundo avanza hacia energías renovables y la demanda china eventualmente se desacelere, Australia arriesga perder su principal motor económico sin haber desarrollado alternativas adecuadas. Y mientras esta transición se aproxima, el país enfrenta una crisis doméstica que amenaza su tejido social. Quizás ningún aspecto de la economía australiana sea más preocupante que su frenético mercado inmobiliario. En las últimas 3 décadas, los precios de las viviendas en las grandes ciudades se han disparado, con Sydney y Melbourne regularmente clasificadas entre los mercados más caros del mundo en relación a los ingresos. Una casa media en Sydney cuesta más de 1,1 millones de dólares australianos, aproximadamente 11 veces el ingreso familiar anual medio, muy por encima de la proporción de 3-4 veces considerada financieramente saludable. Este crecimiento explosivo ha creado lo que muchos economistas consideran una de las mayores burbujas inmobiliarias del mundo desarrollado. Políticas gubernamentales, como generosos beneficios fiscales para inversores inmobiliarios, negative gearing, descuentos en impuestos sobre ganancias de capital y zonificación restrictiva limitan artificialmente la oferta mientras alimentan la demanda especulativa. Los bancos australianos tienen una exposición desproporcionada al sector, con hipotecas representando aproximadamente el 60% de sus préstamos totales. Si esta burbuja estallara, las consecuencias serían devastadoras, con niveles récord de endeudamiento familiar entre los más altos del mundo desarrollado en relación a los ingresos. Una caída significativa en los precios inmobiliarios podría desencadenar una espiral de impagos, contracción del crédito y recesión profunda. Para millones de jóvenes australianos, el sueño de poseer casa propia se ha transformado en un espejismo. Compradores de primera vivienda en Sydney necesitan ahorrar durante más de 15 años solo para acumular el depósito inicial necesario, asumiendo que consigan ahorrar el 20% de sus ingresos anuales. Esta realidad está creando una generación perdida que, a pesar de tener educación superior y carreras estables, se ve permanentemente excluida del mercado inmobiliario. La crisis habitacional está remodelando fundamentalmente la sociedad australiana. Jóvenes profesionales postergan indefinidamente hitos como matrimonio e hijos mientras luchan con alquileres elevados que impiden la formación de ahorros. La edad media del comprador de primera vivienda ha subido a casi 36 años, una década más que en los años 1980. Muchos recurren al Bank of Mom and Dad, apoyo financiero parental, creando un ciclo donde la riqueza existente determina cada vez más las perspectivas futuras. Esta dinámica alimenta un profundo sentimiento de injusticia intergeneracional. Mientras propietarios mayores han acumulado riqueza inmobiliaria masiva a través de valorización y subsidios fiscales, simultáneamente votan contra políticas que permitirían mayor densidad habitacional o reducirían beneficios fiscales para inversores. El resultado
es una división generacional cada vez más amarga que amenaza el contrato social australiano. Detrás de las impresionantes estadísticas de crecimiento, la economía australiana esconde fragilidades estructurales profundas. El aparente éxito económico de las últimas décadas ha sido impulsado principalmente por el boom de materias primas y un crecimiento poblacional extraordinario a través de inmigración. Una estrategia que aumenta el PIB total mientras enmascara el estancamiento de la productividad por trabajador. La productividad australiana se ha estancado en los últimos 15 años, con ganancias de PIB provenientes principalmente del aumento poblacional y no de eficiencia o innovación, señal alarmante de erosión competitiva. A pesar de sus universidades de clase mundial, Australia invierte menos en investigación y desarrollo que el promedio OCDE y continúa viendo a sus mentes más brillantes abandonar el país. El fenómeno de fuga de cerebros. El sector manufacturero, otrora pilar de la clase media australiana, se ha reducido a apenas el 6% del PIB, uno de los menores porcentajes entre economías desarrolladas. Industrias de alto valor agregado, como tecnología y biotecnología, luchan por escalar, enfrentando un ecosistema de capital de riesgo subdesarrollado y políticas que favorecen inversiones especulativas en inmuebles en vez de innovación productiva. Quizás lo más preocupante sea la vulnerabilidad a choques externos. Con deuda externa entre las más altas del mundo desarrollado, el país depende de inversión extranjera continua para financiar su nivel de vida. Un cambio en la percepción global sobre la economía australiana podría rápidamente desencadenar fugas de capital, devaluación monetaria e inestabilidad financiera. Más allá de la crisis habitacional, los australianos enfrentan presiones extremas en el costo de vida. Las tarifas eléctricas aumentaron más del 100% en la última década, mientras los precios alimentarios crecen muy por encima de la inflación oficial. El duopolio de supermercados, Coles y Woolworths, controla aproximadamente el 80% del mercado, resultando en precios significativamente más altos que en países comparables. El transporte representa otro gran drenaje presupuestario familiar. La dependencia de automóviles debido a sistemas de transporte público subdesarrollados, combinada con altos precios de combustible, impone costos sustanciales. Servicios de guardería pueden consumir hasta el 30% del ingreso familiar en las principales ciudades, incluso con subsidios gubernamentales. El resultado es una precariedad financiera generalizada disfrazada de aparente abundancia. Aproximadamente el 30% de las familias australianas reportan estar solo a un sueldo de distancia, de serias dificultades financieras, contribuyendo a problemas de salud mental, tensiones familiares e insatisfacción política creciente. Australia está en una encrucijada económica enfrentando desafíos que exigirán considerable valentía política para superar. Lo más urgente es la necesidad de diversificación económica más allá de la dependencia de recursos naturales. Esto requiere inversión sustancial en sectores de alto valor agregado como tecnología avanzada, energías renovables, manufactura de precisión y servicios exportables. Un sistema tributario reformado que incentive la inversión productiva en vez de la especulación inmobiliaria sería un primer paso esencial. La crisis habitacional demanda acción decisiva en múltiples frentes. Eliminación gradual de los generosos beneficios fiscales para inversores inmobiliarios, reforma de zonificación para permitir mayor densidad en las principales ciudades, mejoras significativas en infraestructura de transporte para conectar áreas accesibles con centros de empleo, e intervenciones directas para aumentar la oferta de vivienda asequible. El envejecimiento poblacional representa otro desafío crítico. La proporción de australianos con más de 65 años debe casi duplicarse en las próximas 3 décadas,
creando presiones insostenibles sobre los sistemas de salud y previsión. Reformas para incentivar la participación laboral en edades más avanzadas. Políticas para aumentar la productividad y reevaluación del pacto social intergeneracional serán inevitables. La transición climática presenta tanto riesgos como oportunidades. Como uno de los mayores exportadores de carbón y gas natural, Australia enfrenta disrupción económica significativa a medida que el mundo se descarboniza. Simultáneamente, el país posee recursos abundantes para liderar en energías renovables, hidrógeno verde y minerales críticos necesarios para tecnologías limpias. Estas reformas enfrentarán resistencia feroz de intereses establecidos y exigirán un liderazgo político que priorice el bienestar a largo plazo sobre ganancias electorales inmediatas. La cuestión fundamental no es si la economía australiana está condenada, es si el país puede revitalizar su tradicional pragmatismo y espíritu de innovación para enfrentar los desafíos del siglo XXI antes de que sus vulnerabilidades se transformen en crisis incontrolables.